Así que vamos a respirar profundo y comencemos el viaje. Hola, bienvenidos a todos. Bienvenida Mariana una vez más. Gracias. Bueno, bienvenido a tu lugar. A mí ya no me tienes que dar la bienvenida, porque ya soy de la casa. Pero gracias por traer este tema, que es la sanación energética. Y me gustaría empezar por explicar lo que es la sanación energética. Y bueno, la sanación energética es una terapia de ayuda que puede acompañar a la sanación física, pero enfocándonos en el cuerpo, en otros cuerpos diferentes al físico, o sea, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental, en el cuerpo energético. Va enfocados a todos estos cuerpos que de todas formas van a terminar afectando al cuerpo físico. Okay. Entonces, eso es la sanación energética. Ok, ¿y qué tipos de sanación existen? Híjole, un montón. Es como decir que cuántos tipos de aguas o de ríos existen. O sea, es tremenda la variedad de sanación que puede haber. Podemos a lo mejor como a diferenciarla un poquito entre sanación presencial, sanación a distancia. Creo que esas son dos de las grandes ramas principales. Y ya de ahí la verdad es que son incontables las formas de sanación, porque hay desde técnicas de sanación que trabajas con sonidos, se le llama sonidoterapia. Hay personas que hacen unas sanaciones loquísimas pero muy efectivas. Por ejemplo, no sé si has escuchado, en México hace unos años se puso muy de moda la sanación con delfines. Oh. Porque ellos crean unas ondas que, por ejemplo, los niños que tienen autismo y otras enfermedades, bueno, condiciones, vamos a decirle condiciones así, responden muy bien a ese tipo de terapias, porque el sonido de los delfines, también el de las ballenas, hace que el cerebro trabaje diferente en todas las personas, pero especialmente en esos niños. Hay personas que trabajan con caballos, por ejemplo. Una de mis sanadoras me dijo, es que fue algo muy loco. Fui a ver a un hombre a Montana, creo, no sé a qué estado, no me acuerdo. Dice, y sanaba con caballos, dice, y los caballos lo único que les faltaban era hablar con palabras, dice, porque entendían y todo. Y estaba muy sorprendida. Ella también es una sanadora. De hecho, ella, saludos para Lynn, fue la primer persona que me hizo sanación a mí. Entonces, la gama es un abanico súper amplio. Amplio, claro. Sí. Y a ver, entre todas estas sanaciones que hay, ¿cuál es el tipo de sanación que tú escogiste y por qué? Mira, la verdad es que no me fui por solo un tipo. Soy una persona muy estudiosa. Sí, lo sabemos. Soy una persona así como muy inquieta, ¿no? Curiosa. Soy muy curiosa. Entonces, siempre he como ido explorando muchos tipos de sanación. La primera que yo empecé a explorar y empecé a estudiar fue la sanación a través del Qigong. Okay. El Qigong es una técnica que combina el movimiento con la meditación y la respiración. Okay. Entonces, algo como lo que tú haces con yoga, pero sí es diferente, es muy diferente al yoga. Entonces, esa fue una de las primeras técnicas que empecé a explorar y me encantó el Qigong. De hecho, yo te puedo decir que esa técnica fue la que me hizo que yo ya no necesitara en algún momento de un sanador externo a mí. Es que con esta técnica fue que tú te autosanaste, ¿cierto? Así es, porque al principio
Yo cuando empiezo a buscar este tipo de sanación, como te digo, la primera vez fui con un sanador a distancia que yo no entendía nada de eso, fue a distancia ese sanador, yo llego con él y pues me pide una fotografía, me pide mi nombre y yo pues no entendía nada, pero en mi desesperación de encontrar sanación dije, bueno, pues lo que sea. Mi mamá en algún momento me dijo, ¿no? A mí me digan, y mi mamá se hizo de todo. Entonces yo me acordaba mucho de mi mamá, ¿no? Y porque me tocó pasar a mí por ese momento y a mí me decían, cómete esto, yo me lo comía, date Claro. baños de esto y yo me los hacía y todo lo que me decían. Entonces cuando empiezo a conocer de la sanación energética, fui con un montón de sanadores. Fui te digo que este primer sanador, yo lo encuentro en un documental de Netflix. Uh-huh. Wow. Y sí, es que fue increíble, ¿no? Porque yo pedía por un milagro. Uh-huh. O sea, llego a la sanación y desesperada, porque estaba yo en cama y... Arrastrada, literal. Sí, yo llegué a la sanación a gatas. A gatas, exacto. Medio a gatas. Porque sí, llega un momento en ese punto de mi vida donde estoy totalmente en cama. Me acuerdo que mi hija me dice, mamá, ábreme una botella de agua, y cuando yo trato de abrir la botella de agua no puedo. Entonces ya había perdido totalmente la fuerza. Eventualmente me empecé a paralizar del cuerpo hasta que ya no podía. Obviamente lo primero que dejé de hacer fue trabajar. Ya no podía trabajar. Después ya no pude cocinar. Ya no podía hacer cosas así en mi casa, de limpieza, tareas muy sencillas. Y llega el momento en que pues ya me veo en una cama. Ya lo único que podía hacer por mí misma era pararme al baño porque necesitaba ayuda hasta para bañarme. O sea, ya no me podía bañar yo sola. Y pues para así que yo explicártelo, cómo sentía, era como si tuviera miles de agujas en el cuerpo. Wow. Entonces era un dolor en todas las partes, o sea, partes que yo ni siquiera que sabía que existían. Y que acupuntura, pero sin sanación. Pero por dentro, pero sí, por dentro, no sí. Era algo horrible, o sea, era algo horrible. Especialmente en mis piernas, las rodillas, ahí empezó y ya después se fue a todo el cuerpo y me empecé a paralizar. Entonces ya no tenía yo movimiento, no podía mover así mi cuello como para un lado para otro, me tenía que voltear completa para voltear a un lugar, wow, porque ya no podía. Entonces, obviamente me espanté mucho, pensé que ya me iba a morir y ahí digo, bueno, tengo de dos, o me muero, porque ya me sentía ya así como que ya nada me faltaba un brinquito. Ya tenía como un pie para allá. Y la otra fue, me pasó un milagro. Y sucede el milagro. Entonces me acuerdo que Sandra, mi esposa, para que no estuviera todo el día en la cama, en las mañanas antes de irse a trabajar, me traía a este sillón precisamente y me acostaba, me ponía almohadas abajo de las piernas y bueno, me acomodaba ahí y pues yo veía televisión y leía y así me la llevaba durante todo el día, lo que puedes hacer acostado, ¿no? O sea, sentado. Y luego ya cuando llegaba en la tarde pues me movía al cuarto y luego en la tarde me sacaba otra vez al sillón. Entonces esa era la dinámica de mis días. Y pues un día encuentro ese documental en Netflix que la traducción sería El campo de sanación, de Healing Field, y lo veo y ahí como que me caen un montón de veintes, ¿no? Yo dije, eso es lo que me pasó. Por eso no me encuentro nada, por eso esto y por eso el otro. Y me contestó muchas preguntas que yo tenía ahí en el aire. Entonces, de ahí lo veo una vez completo, le vuelvo a regresar en ese momento y lo empiezo a ver, pero con una libreta. Y empiezo a anotar los nombres de sanadores y lugares de internet para buscarlos, ¿no?
Entonces así es como encuentro al primer sanador, que tiene una historia fantástica, pero vean el documental. Y después, como yo sentí que esa sanación sí me ayudó, me sentía más tranquila, sentí bonito cuando me hizo la sanación y todo eso, pero no fue un cambio así como drástico, no fue como un parteaguas. Entonces sigo yo buscando y encuentro que una de sus alumnas, muy cercana, está a 15 minutos de tu casa. De mi casa. Entonces yo dije, wow, me comunico con ella, me contesta muy rápido y resulta que yo empiezo a hablar en inglés con ella. No tengo un inglés, me defiendo, ¿no? Sí. Pero sí escucha el acento, yo creo, y me dice, de casual, ¿hablas español? Y yo, sí, hablo español. Y ella hablaba un poco de español porque vivió en México, en Querétaro. Entonces me dice, ¿puedo practicar mi español contigo? Y yo, sí, claro. Hicimos muy buena amistad. Entonces yo me acuerdo, era un 14 de febrero, voy con ella, tenía yo miedo de manejar por esta situación que tengo, que no podía voltear, pero eran más mis ganas de llegar, ¿no? De llegar a verla, porque Sandra estaba trabajando y todavía no llegaba y pues podía perder la cita. Entonces dije, ay, pues a ver cómo, pero llego. Y sí, afortunadamente llegué, no estaba tan lejos y llegué. Y ese día me dan la sanación, yo no entendía absolutamente nada. Y me dice, ¿sabes lo que te voy a hacer? Y yo, no. ¿Sabes lo que va a pasar? Y yo así de, no, pero aquí estoy. Desesperada. Y estoy dispuesta a hacer lo que usted me diga, señora. No. Y que ya lo hice todo lo que me tocaba en el hospital. Ahora, exacto. En el médico, no físico. Exacto. Entonces, me pongo en manos de ella en ese momento. Me hace la sanación. Yo sentía muchas cosas. Y cuando me explica todo lo que había pasado, yo así de, wow, todo eso pasó. Porque usted sí ve eso y yo no. Entonces, yo me quedé muy maravillada. Porque después de la sanación me quedo 2 horas y media con ella. Platicando. O sea, sí, un amor, porque si no me hubiera corrido, ¿no? Claro. Así de, oiga, ya váyase. Y me sentí muy bien físicamente. Me sentía como un descanso, ¿sabes? Así en el cuerpo y todo. Y es esta curiosidad, ¿no? Siempre me ha llevado a saber, ¿no? A encontrar ese conocimiento. Entonces empiezo a platicar con ella y no empecé a platicar, empecé a hacerle un interrogatorio de 2 horas y media. Y entonces ella me empieza a explicar, me cuenta toda su historia de cómo es trabajar con energía, cómo llegó. Y yo maravillada, pregunta. Porque, disculpa que te interrumpa, ¿tú no sabías nada de energía? No. Wow. O sea, tenía ahí en la escuela, ¿no? Así de energía y ya ni me acuerdo de la fórmula. Que M por C al cuadrado. Sí, no tenía conocimiento. Entonces, pero te digo que yo cuando vi ese documental, o sea, como que entendí todo, como esas cosas que dicen, nada más las recordé, como que el conocimiento ya estaba ahí adentro de mí. Así fue totalmente. Entonces, te digo que ya después de esa conversación y todo eso, ella y yo hasta la fecha hicimos muy buena amistad, somos muy amigas ahora y ya tuve, después de años, el privilegio, el honor de trabajar con ella, dando sanación colectiva para personas. Entonces, voy yo con esa sanación, me sentí mucho mejor en ese momento, ya me regreso a mi casa, me sentía mejor, o sea, no te voy a decir, oye, fue así como un milagro, pero sí me sentía bastante mejor. Yo creo que el primer así como milagro fue como habían pasado, no sé, unas 2 días, como más o menos a la tercera noche. Yo me paro y voy al baño y regreso. Y cuando regreso del baño, porque pues ves que te paras así todo bien adormilado en medio de la noche, cuando regreso del baño me doy cuenta que no tenía dolor. O sea, después de 4 años
viviendo en dolor todos los días, Ujú. todos los días. Yo ya no me acordaba lo que se sentía tener un cuerpo sin dolor. O sea, imagínate eso. Imagínate, claro, identificar eso. Entonces, en ese momento es la primera vez que después de 4 años y medio, por primera vez no siento dolor. Y yo estaba así como en shock. Y mi esposa se despierta así de, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y yo, nada, duérmete. Pero yo estaba así en el shock. Y ya después me acuerdo que sí me puse a llorar esa noche. Y decía, wow. Y ahí fue cuando dije, esto lo tiene que saber el mundo. No tiene que saber el mundo. O sea, porque no es posible que haya tantas personas en dolor, en enfermedad, y que no sepamos de que hay otras opciones. Exacto. Entonces, bueno, ahí empieza. Ya me alargué mucho porque ya platiqué toda la historia. Entonces, empiezo al mismo tiempo de que empieza a pasar eso, empiezo a estudiar. Y a estudiar. Y tenía 2 técnicas para estudiar que me llamaban mucho la atención. Una era el Qigong. Okay. Y la otra era regresión a vidas pasadas con la genial Dolores Cannon. Bueno, no con ella porque ella ya falleció, pero dejó una escuela que ahora lleva a su hija. Okay. Y ahí es cuando me decido por el Qigong, porque vi una mejor oportunidad en el Qigong, porque en el aprender, o sea, obviamente tenía que practicar diario. Uh-huh. Entonces dije Qigong. Y ahí es cuando decido estudiar mi primer técnica que me iba a permitir, obviamente, tener este conocimiento, pero sanarme. Ya había pasado por muchos sanadores y todo eso, porque esa primer sanación, te digo, ahí sí fue el parteaguas que tuve. No te voy a decir, oh, ya de ahí fue un milagro, nunca más me volvió a doler. No, sí regresó el dolor, pero no regresó con la misma fuerza. Pero ahí es cuando me da ese entendimiento. Empiezo a buscar más sanadores, pero no quería siempre depender de alguien más. Entonces esa es la oportunidad que me brinda el Qigong y yo la agarro. Empiezo a estudiar y yo empecé a hacer Qigong así en el sillón. Agarraba yo mi pie y con la mano lo movía y empezaba a hacer así los ejercicios. Eventualmente voy recobrando fuerza. Había un ejercicio, una práctica que se llamaban los 100 días de Qigong. Okay. Y era que te daban una hojita y tenías que comprometerte a hacer todos los días a la misma hora Qigong. Uh-huh. Y yo hice los 100 días. Si te brincabas un día tenías que volver a empezar. Oh. Y yo sí fue de las pocas personas que terminé mi hojita de Qigong, que la completé, porque realmente yo tenía el compromiso, yo estaba segura que yo quería sanarme. Entonces es una de mis técnicas más queridas porque fue la que me abrió esa puerta. Y eso es en lo que se refiere a Qigong. De ahí pues también aprendo sanación con cuencos de cuarzo. Y es cuando empiezo a conocer este mundo de la sonoterapia y todo, pero dentro de la sonoterapia, porque hay diapasones, hay un montón de pirámides de cristal y todo eso, yo me decido por los cuencos, que fue como un accidente muy feliz porque Sandra me decía, ay, deberías de comprarte unos cuencos y no sé qué, y yo te los voy a regalar. Entonces un día llegan los cuencos y yo es muy feliz con los cuencos y dije, ay, pues va a estar fácil, ¿no? O sea, nada más le pegas y le haces así y ya está todo. No, es un estudio bien complejo. Wow. Y cuando yo vi todo el estudio que era lo de los cuencos, dije, ay, Dios mío. Pero igualito lo hice, ¿no? Ya tenía los cuencos. Entonces estudió lo de los cuencos. Después llega a la cirugía de desfase, que un día me gustaría hacer un capítulo completo con mi maestro, que es fregoncísimo. Es, como decimos en México, es un chingón. Mi maestro es español, se llama Jau de Método Ersen.
Y de verdad, ahí es otro parteaguas muy grande, muy, muy grande, porque él es el maestro que me ha enseñado a... Realmente con él entendí lo que era la energía y a mover la energía. Entonces, él nos hace algo que nosotros tenemos como un popote de energía, que está en la columna. Y una persona normal es así como si fuera un popotito, ¿no? De plástico, así de ese tamaño. Okay. Entonces lo que hace él es que energéticamente modifica eso y nos hace una tubería de este tamaño. Entonces imagínate la cantidad que puedes mover de energía teniendo esta tubería versus lo que puedes manejar con un popote. Claro, y eso si el popote está limpio. Además, tienen que estar limpio. Entonces, con esta técnica, mi otra técnica del Qigong se va para arriba. Y exacto, y ahí fue cuando, porque antes la sanación la practicaba pues nada más para mí. Yo fui mi primer paciente. Tu experimento. Exacto. Tu propio experimento. Y pues mis hijos, o sea, personas así muy, muy, muy cercanas. Y ya después cuando hago método ERSEM, que ahí veo cómo se dispara ridículamente, ¿no? La manera de mis sanaciones. Ahí fue cuando yo ya las empecé a hacer para otras personas. Y hace un año me llega Theta Healing. Theta Healing es una técnica que hace, la creadora es una mujer de California que se llama Bayana Estival. Y pues yo empecé a escuchar de Theta Healing. Había algunas cosas que yo no podía ayudar a las personas en tema energético, como que tiene que ver más con entidades y este tipo de cosas así raras. Y eso es lo que me da Theta Healing. Entonces amplió mi cartera, ¿no? Mi cartera, el currículum. Entonces, sí, te digo que había cosas que sentía que no las... me faltaban, ¿no? Y eso era así como que el pedacito que me faltaba. Entonces me gusta aprender diferentes técnicas porque hay algunas que se adaptan a ciertas cosas mejor que otras. Y me gusta tener una herramienta que sea muy versátil y que me dé yo así de cuéntame tus problemas. Y ya agarro mi herramienta y la aplico. Es como cuando vas al médico y te dicen, bueno, si tienes problemas del estómago tienes que ir con el gastroenterólogo. Exacto. Si tienes problemas de, no sé... De corazón vas con el cardio. Entonces yo ya llevo esas especialidades. Tengo varias especialidades. Ya cuando ya eso se pone todavía más raro. Bueno, yo creo que como sanador también es muy importante que cuando evalúas a una persona, al menos para mí, es muy importante éticamente evaluar si es una persona a la que yo le puedo ayudar, si yo tengo la capacidad de ayudarlo. Porque, por ejemplo, antes de Theta Healing había personas que yo no podía ayudar, entonces las mandas con otra persona que tenga unas técnicas diferentes que los puedan ayudar. Exactamente, claro. Y eso es muy importante. O sea, y es lo que profesionalmente todas las personas deberíamos de hacer. Y haces como una historia, en vez de historia médica, una historia energética. Pero también médica, porque para que yo trabaje con alguna persona, sí es muy importante. Otra de las grandes variaciones clasificaciones más bien, que podemos hacer de la sanación, y ahorita que lo traes es muy importante, la física y la emocional. Entonces yo trato de las dos. Yo trato cosas físicas y trato cosas emocionales. Que van de la mano a veces. Exactamente. Es que todas las enfermedades empiezan en los otros cuerpos. Te voy a platicar algo que yo siempre les cuento a mis pacientes.
Y les digo, ¿has visto esas películas de los hologramas? Donde, como Star Wars y todo eso, ¿no? Que hacen la videollamada y sale el monito de luz, ¿no? Y ese es el holograma. Y entonces siempre les digo, este es el verdadero holograma. Esto es el holograma. Entonces cuando tú vas al doctor es porque ya te sientes del nabo, ya te sientes mal, porque ya te duele esto, el otro, ya vas mal. O sea, hay mucha gente que sí se pasa y ya llega súper mal, ¿no? Al doctor, pero realmente vas cuando ya te sientes mal. Entonces, cuando tú ya, el cuerpo físico es el último en sentirlo. Antes de que llegue al cuerpo físico, debió de haber estado empezar en tus cuerpos etéricos. Todas las emociones, los enojos, el miedo, la frustración, la ansiedad, todas esas cosas tienen una huella energética que se va grabando en el cuerpo energético. O sea, por ejemplo, y lo voy a decir, no vamos a decir la palabra, pero el cáncer, para las personas que están pasando por eso, es miedo y es más que un enojo, es un encabronamiento con la vida, con algo. Eso es el cáncer. Entonces, hay emociones específicas que se te van a diferentes órganos del cuerpo. Pero te digo, siempre van a empezar en los otros cuerpos. Si tú arreglas nada más el cuerpo físico, estás arreglando el síntoma. Si vas con el doctor para que te dé el chocho o a que te opere el tumor que tienes, nada más te están reparando el cuerpo físico. Y el síntoma de la enfermedad, por eso no es la raíz. En la raíz. Para que exista una sanación, es muy importante. Hay que ir a la raíz para que suceda una sanación real. Entendido. Entonces, cuando viene alguien conmigo, necesito saber a qué viene, porque puede ser que vengan con una molestia, no sé, en una rodilla, de esas personas de que a nuestra edad, a veces ya una rodilla, o que la ciática, o que la espalda, o sea, eso es ya el síntoma que llegó al cuerpo físico. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando también en el cuerpo emocional. Entonces, al mismo tiempo, entre más información me dé una persona, yo puedo trabajar mejor. Entonces, cuando una persona viene conmigo a pedirme ayuda para alguna sanación, yo me siento con esa persona y si es algún tema físico que ya haya pasado por hospital y todo eso, les pido que me traigan sus estudios, radios X, su diagnóstico, todo eso es muy importante. Entonces yo estudio todo eso que me trae la persona, si es físico, y ya si es emocional, pues obviamente me voy más a la vida, ¿no? De que te pasó una historia desde cuando fuiste pequeño, porque así yo puedo ir a entender cuáles son las emociones que hay que trabajar más, y me da una idea también de qué órganos son los más afectados según las emociones que haya tenido esta persona. Entonces desde ahí ya me empieza a dar, que a eso se le llama biodescodificación. Yo no soy una biodescodificadora como tal, pero sí la uso, tengo mi diccionario y ahí voy, ¿no? Y aparte el Qigong me enseñó mucho eso, de dónde se alojan las emociones, en qué órgano y todo eso, porque puedes usar colores, sonidos. Entonces todas estas técnicas me van ampliando la fotografía. Entonces cuando yo veo a una persona con una enfermedad, la puedo ver desde varios como puntos de vista, y decido qué es lo mejor de aplicarle. Si una sonoterapia o una cirugía de desfase, o me voy con Qigong, o le hago Theta Healing. Sí. O le hago exorcismo con Theta Healing. Y yo en mi ignorancia pensaba que cualquier cosa energética se podía arreglar con una sola técnica, pero yo, ¿no? que no conocía mucho de estos pues yo casos. por eso empecé con el Qigong, y cuando vi que había cosas que no podía hacer con Qigong,
pues me fui a buscar otra técnica y después dije, ya estaba muy contenta y veo que llegan otras cosas y digo, uy, me falta algo para esto y aprendo cirugía de desfase y ya creo que ahorita ya con Theta Healing ya se completa esto. Aunque algún día sí quiero estudiar las regresiones. Sí, pero, es que debe haber un montón, o sea... por eso te digo, las técnicas son así de... por ejemplo, ahora que estudié registros akáshicos, ¿no? Me llegan los registros akáshicos y yo así de... ¿Y cómo para qué los quiero? Los he usado mucho y me han ayudado mucho. Entonces, siempre tengo la certeza de que cuando me llega una herramienta es porque la voy a ocupar. La última herramienta que llegó, ahí me pasó algo muy curioso. Tengo una maestra que también es fuera de serie, mi maestra Lilian Marín, y tomó un curso para ayudar a las personas que están pasando por un proceso de muerte. Okay. Alguien que se está muriendo. Y las personas alrededor de esa persona que lo acompañan en ese proceso. Okay. Y la verdad estaba así como un poco dudosa de tomarlo. Obviamente no por mi maestra, porque ella es genial. Pero yo sé que cuando tomo una herramienta es porque la voy a ocupar. Entonces, estaba reflexionando y dije... De verdad quiero tener esta herramienta para ayudar a las personas a bien morir. Y después, ¿ves? Ya se hizo este silencio. Y dije, sí. Y tomé esta herramienta, un poco dubitativa. Tomo la herramienta. Y te puedo decir que en esta semana ya la usé 2 veces. Y con muy buenos resultados. Entonces fue increíble porque ni siquiera pensé que las iba yo a usar así. Por respeto a las personas, pues no voy a dar los detalles. Exacto. Pero con esa herramienta y con el Theta Healing pude ayudar a 2 personas que ya trascendieron hace años. Y... a través de registros akáshicos, entonces es que les pude hacer esta sanación. O sea, ves cómo te digo que todo se va poniendo y es como una fotografía. Si no hubiera tenido registros akáshicos, si no hubiera tenido la herramienta de Theta Healing y si no hubiera tenido esta herramienta, ¿cómo hago para poner todo eso junto y hacer esa sanación? No hubiera podido. Y pues yo me dedico a dar sanación a las personas vivas, pero ahora parece que... y que está tan fuerte que ahora se vuelve a ampliar mi cartera, ¿no? Y sí tuve el gran honor, porque para mí es un honor, haber dado servicio para personas que ya habían trascendido y también brindarles una ayuda, que fue increíble. Fue increíble para mí. Entonces, te digo que todas las herramientas que se van agregando, sé que en algún punto las voy a utilizar. Es como, no, yo lo voy a poner así, es como si tú fueras un software y te vas como actualizando, ¿no? Porque Exacto. Me imagino que todas las técnicas también se van actualizando, van teniendo, sí, actualizaciones. Sí, unas más que otras. Por ejemplo, mi maestro de método ERSEM, Sandra, después de 2 años de que yo tomé método ERSEM, ella vuelve a tomar el método y ya ha revolucionado mucho. Y cada que mi maestro saca todas estas novedades, sí nos va dando las actualizaciones y todo esto. Entonces, esa es así como lo que me apasiona tanto de la sanación, ¿sabes? Que sigo aprendiendo y pues es de nunca acabar. O sea, yo sí enseño unas cosas, pero yo soy eterna alumna. Me encanta estar aprendiendo. Y sí tengo la certeza de que cada que llega un maestro a mi vida es porque hay un propósito. Y porque yo sé que mi propósito también sigue creciendo, sigue desarrollando
y me encanta tener todas estas herramientas para ayudar a una persona que viene por ayuda. Uh-huh. Exactamente, wow. Mariana, así como, por ejemplo, la medicina tradicional, digamos, uh-huh, que la medicina tradicional no es la que conocemos como la actual tradicional, pero digamos la medicina actual así tiene efectos secundarios. ¿La energética tiene efectos secundarios también? ¿Cuáles son? Sí tiene efectos secundarios, pero no como la otra medicina, de que te tomas una pastilla por quién sabe cuánto tiempo y ya cuando ves ya te afectó el hígado. Okay. No de ese tipo de efectos, pero por ejemplo, hay personas que vienen a hacer una... Vamos a decir, porque esto es muy popular, ha pasado muchas veces, que vienen por una sanación emocional y son personas que tienen relaciones tóxicas, okay, con la pareja, por ejemplo, o con los hijos, o con alguien, uh-huh, que no pueden poner límites, uh-huh, cosas de ese estilo. Entonces ahí los efectos secundarios pueden ser que empieces a poner límites, okay, que empieces a valorarte a ti mismo, que termines con estas relaciones tóxicas, okay. Entonces esos sí pueden ser los efectos secundarios de una sanación, que al final obviamente son muy buenos, positivos. Son muy positivos, uh-huh, pero algo así como que tenga, también, muy importante, sí puede tener efectos físicos también. Okay. Por ejemplo, yo cuando tomaba sanaciones, o sea, había días que me aventaba viernes, sábado y domingo, que daban 3 días de sanación. Estuve en un programa durante un mes que era viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo. O sea, lunes y martes era como me atropellaron. Sí, de verdad. O sea, yo pensaba, ¿verdad? En mi mente decía, ay, bueno, me hicieron sanación viernes, sábado y domingo, me voy a sentir súper bien. No, o sea, lunes y martes me arrastraba. Tenía dolor como si me hubieran pegado físicamente. Uh-huh. Entonces, muchas veces, cuando te están haciendo una sanación, sí, físicamente tienes mucho dolor. Obviamente, eventualmente ya se va saliendo, pero es como cuando vas al gimnasio, uh-huh, que no has hecho ejercicio y de repente te ejercitas y ves cómo te duele el cuerpo. Claro. Porque claro, el sudor y todo eso, las toxinas, se quedan ahí como atoradas en, uh-huh, el sudor que no termina de salir. Uh-huh. Entonces, algo así es como energéticamente, como que está ahí queriéndose salir. Ajá. Y está así de, ay, así. Y también ese vacío que te genera, ay, te sí, puede poner como muy chillón. O sea, hay, sí, personas que siempre cuando hago una sanación, o sea, las personas a los días, ¿no? Así de, ¿qué me hiciste? Y yo, a ver, ¿de qué? Es que estoy llorando. O sea, hay personas que nunca lloran, sobre todo los hombres, porque pues por toda esta sociedad, ¿no? Que les ha dicho, no puedes llorar y no puedes expresar tus sentimientos y todo eso. Personas que nunca lloran, de repente así de, ay, es que lloro por todo, y yo te dije que eso te podía pasar. Pero se pasa, ¿no? O sea, se pasa. Claro, es parte del tratamiento. De la solución, exacto. Exactamente. ¿Mm? Ahora vamos a entrar en mi parte favorita del podcast. Mitos y realidades. Me divierte mucho esta parte. Sí, a mí también, definitivamente. Uno de los mitos, sí. El mito principal que tenemos en todos los podcasts, en todos los episodios, la sanación energética es brujería. Yo pensé que decir la sanación energética es del diablo. Es del diablo. Sí, así dice la gente, ¿no? Como que energía es del diablo, es brujería. Sí, es brujería, sí. Es muy divertido eso, es muy divertido eso. La sanación energética no tiene nada que ver con brujería. Puedes pertenecer a cualquier religión. Cualquier religión. Yo atiendo a personas de cualquier religión, creencia que tengan. Eso no es prioridad, porque yo con lo que trabajo es con energía. Exacto. Entonces no tiene nada que ver. Ok. Para tranquilidad de todos. Otro también es que la gente dice, yo no creo en eso es mentira porque eso no se ve, yo no lo veo.
No lo veo, no. ¿Qué energía? ¿Qué es eso? Sí, eso también es muy chistoso porque cuando alguien me dice eso, yo les digo, bueno, el aire no lo ves y el aire no depende de ti para que creas o no en él. Exactamente. Entonces la energía es lo mismo. Y también ahí es muy importante la cuestión de la sanación a distancia, ¿no? Okay. Que hay personas que dicen, es que ¿cómo puedes hacer sanación a distancia? Yo no la entendía tampoco, por supuesto, porque yo la sanación la hago por fotografía. Entonces puedo trabajar con personas que están en otros países del otro lado del continente, porque la energía no tiene límites. Donde está tu pensamiento está en tu energía. Uh-huh. Piensa en la luna. Uh-huh. Ya. O sea, rápido. Piensa que Yuli está en la luna. Uh-huh. Ya estás allá. O sea, ¿cuánto te tomaría para ir a la luna? Nadie ha ido a la luna, pero bueno. Mire, señora. Entonces, o sea, el pensamiento ahí está. Exacto. Entonces es lo mismo con la energía. Sí, exacto. Yo trabajo en el campo energético y la energía no, o sea, no es así como que ¿en dónde estás? O sea, necesito que estés aquí. De hecho, para mí es mucho más cómodo trabajar a distancia que en fotografía. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Que cuando una vez traje a una persona que yo creo que tenía esa duda, ¿no? Así de por sí está loco eso de que me haga una cirugía de desfase. Entonces me voy a asegurar que está trabajando y que no me va a robar mi dinero. Mi dinero, claro. Entonces, pues yo le expliqué, o sea, es que de todas formas, aunque estés ahí, pues es que no te voy a tocar. Uh-huh. O sea, no hay ninguna especie de contacto físico, sino que solo voy a abrir el cuerpo energético y de ahí voy a estar trabajando. Y no puedo estar parada trabajando ahí, entonces me tengo que venir a sentar. Uh-huh. O sea, tú vas a estar todo el tiempo sentado, yo también. Pero pues si lo quieres que se haga así, pues adelante. Entonces ya empiezo yo a hacer la sanación y entonces es que estoy sintiendo esto, es que y me distrae. Oh, okay. Porque cuando yo estoy haciendo sanación, o sea, estoy solo haciendo sanación, no hay otra cosa. Claro, tienes que concentrar toda tu energía. Toda mi energía. Y si estás aquí con una persona que te está narrando todo lo que estás sintiendo, porque aunque tú estés en tu casa y yo en la mía, uh-huh. Por ejemplo, cuando le he trabajado ciática a personas, uh-huh. O cuando trabajo con nervios, me dicen, es que siento que me estás jalando el nervio. Y yo, te estoy jalando el nervio. El nervio energético. Exacto. Entonces, lo sienten, físicamente lo sienten y siempre sienten, es raro, es muy raro que una persona no sienta al menos algo. Y que mi intención no es que sientan. Simple y sencillamente yo estoy haciendo mi trabajo. Pero te digo, la energía es algo tan grandioso y tan poderoso que físicamente puedes tener muchas sensaciones, incluso emocionalmente. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Y otra que también he escuchado mucho es que un verdadero sanador no cobra. Porque ese es un don. Pues vayan con verdaderos sanadores. Yo sí cobro. No, fíjate que una vez tuve una plática muy interesante con alguien. Me decía, pero es que si eso es algo que Dios te dio y un regalo que Dios te dio, lo tienes que regalar y no deberías de cobrar y todo eso. Y yo, a ver, espérate. Sí, exacto. En primera, este es mi trabajo. O sea, así como hay personas que hacen su vida de ir a trabajar a un restaurante, de ir a construir algún edificio, de cocinar, cualquier cosa que se te ocurre. Mi manera de trabajar es la sanación. Exacto. No es algo con lo que yo hubiera nacido. Sí nací con unas cositas raras, pero no es así como que, yo pongo las manos y sano a las personas. He invertido mucho dinero en todo lo que he aprendido.
y siempre es un intercambio energético. O sea, cuando ahorita actualmente, pues esa energía es el dinero. El dinero es una energía. Exacto. Entonces ese es el intercambio energético. Entonces yo le decía a esta persona, bueno, ¿tú en qué trabajas? Y ya era, no, pues yo soy vendedor, ¿no? Bueno, entonces tu don es hablar con las personas y convencerlas de que este producto así y así, así, porque no regalas tu tiempo, porque ese es el don que Dios te dio. Te dio, exacto. Y así como que, no, yo entonces, porque yo sí. ¿Sí me entiendes? O sea, el chiste se cuenta solo. Se cuenta solo. Y es que como ley universal debe existir un intercambio. Claro que sí, todo es energía. Todo es energía. Entonces, de verdad, o sea, realmente no puedes tú regalar el trabajo. Y cuando tú te dedicas a la energía, hay cosas que son muy delicadas. Cuando ya entiendes todo lo que conlleva la energía, entiendes por qué no puedes regalar tu trabajo. Porque realmente hasta te echas karma encima cuando no hay ese intercambio energético. Exactamente. Obviamente, por humanidad, por todo esto, tú puedes hacer excepción con unas personas que de verdad lo necesitan. Pero cuando una persona te dice, ay, es que no tengo para sanación y todo esto, y si tienes para comprarte una bolsita muy padre o unos zapatitos de una marca X y todo eso, realmente no es que no tengas el dinero, realmente es que tu prioridad no está en tu salud. Exactamente. Y es muy importante. Es muy importante eso. Pero no, cuando alguien de verdad entiende la energía, no se regalan las sanaciones. Y es lo que te digo, o sea, que tú puedes ser, pues siempre tener estos buenos sentimientos, ¿no? De ayuda y todo eso. Puedes hacer como algunas excepciones, pero realmente sí tiene que haber un cambio energético. A lo mejor si una persona no te puede pagar lo que sea que cobres, pero esa persona con amor te puede cocinar un pan. Exacto. Por ejemplo, si eso es lo que está en sus posibilidades. Sí. Pero sí debe de existir un intercambio energético. No, y es que tú me dijiste algo muy importante una vez y que lo tengo muy grabado en mi cabeza, y es que si tú no valoras tu trabajo, nadie lo va a valorar. Mira, te voy a platicar una historia. Es que para qué me das cuerda. Te voy a platicar una historia. Cuando yo empecé a hacer sanación, yo le traté de regalar a las personas mi trabajo, porque yo no sabía cómo empezar a hacer sanación. Entonces yo quería dedicarme ya a eso, ya estaba yo lista para eso, pero no sabía cómo empezar. Entonces se me ocurrió la maravillosa idea de, ya sabes, estas personas en el Facebook que están de, es que me duele esto y ya vine al hospital muchas veces, o estoy aquí en el hospital sufriendo de este padecimiento, y todo eso, que cada quien publica lo que quiere. Yo lo entiendo, nosotros también publicamos nuestras loqueras de energía y de todo esto. Entonces, yo veía a personas, ¿no? Dentro de mis contactos, no se preocupen, no se asusten, no voy a decir quiénes son, que yo veía este tipo de situaciones. Entonces ya ahí por privadito les mandaba un mensaje, oye, fíjate que yo hago sanación y bla, 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 medio les explicaba, ¿no? Cómo era la técnica y todo, y les decía, ¿qué te parece si te regalo 2 sanaciones? Y ya si te gusta, pues puedes adquirir otras, ¿no? Y pues algunas personas no me contestaban, otras personas así como que, sí, mujer loca. Y una que otra también me decía, no, sí, no sé qué es eso, pero bueno, pues sí, eso está interesante. Y así como que si me lo vas a regalar, pues mejor, ¿no? Mejor, sí. Entonces, para mis pacientes, por ejemplo, en cirugía de desfase, que es lo que más hago, son 45 minutos, pero para mí representa 1 hora y cuarto, más o menos. Okay. Porque yo me tengo que preparar energéticamente para un paciente. Entonces, yo me preparaba, ¿no? Por decirle, decía yo a las personas
que se tenían que estar acostadas, les daba las instrucciones, ¿no? Que básicamente tienes que estar acostado, sentado en un lugar donde no te estén interrumpiendo y recibir la sanación. Es todo lo que tienes que hacer en tu casa, en donde estés. Ya estaba yo preparada, ¿no? Emocionada porque iba a dar la sanación y todo, a las 5 de la tarde, por ejemplo. Entonces le decía yo a la persona, ¿no? Antes, oye, ya en 5 o 10 minutos voy a empezar con tu sanación. Y la persona, ay, es que se me olvidó, estoy fui a la tienda, pero al rato que regrese te digo. Ay, o a ver si tengo tiempo, luego nos ponemos de acuerdo. Y así todas las citas que iba yo poniendo por aquí, por acá, o sea, por alguna otra cosa, no pasaba. Regalé algunas muy poquititas contadas sanaciones. Entonces un día, como yo uso mucho todas estas cosas, voy con una angelóloga que había tenido una cita con ella hacía un tiempo. Genial, una persona genial. Entonces voy con ella y le digo, ¿no? Porque yo así, ya sé que tenía todo listo y ahora sí que dije, sí, ¿y ahora qué está pasando? Entonces ahí voy, ¿no? Con la angelóloga. Y ya empezó a preguntar. Y le digo, es que fíjate lo que me está pasando. Pero ella nada más se reía porque ya sabía todo. Y así, y mis ángeles también así como que sí, nosotros ya sabemos todo. No sé, pero platica para que no digas. Entonces ya yo le platico cuál era mi situación y me dice, deberías de agradecer a tus ángeles que no permitieron que estuvieras regalando sanación porque te echas el karma de estas personas. Y yo, ay, gracias a Dios, y a mis ángeles que me están cuidando. Entonces ahí me explicó y entendí muchas cosas. Y ella fue una de las grandes personas que me explicó de que la sanación no se podía regalar. Y me decía, es como mis terapias. O sea, yo cobro cada terapia. Y porque y tienen un valor. Me dijo, es que, dice, tienes una fila de pacientes muy larga. Dice, la estoy viendo, me lo están enseñando tus ángeles, la estoy viendo. Pero no te pueden dejar que empieces a trabajar si no valoras tu trabajo. Cuando tú valores tu trabajo, todas las personas van a valorar tu trabajo. Y dije, ok, espero que esta vez se haya entendido bien. No volví a regalar una sanación. Y ahí esa fue la clave. Esa fue la clave. Entonces ahora mi agenda está con mi sanación. Exactamente. Eso es una de las grandes responsabilidades. Pero, también. Sí, es mucha responsabilidad, es mucha responsabilidad ser sanador. Y esa responsabilidad también tienes que tener esos beneficios, ¿no? Uh-huh. de toda esta carga, porque no es un trabajo simple. Entonces, es un trabajo muy digno. Y a cualquier sanador yo le diría eso. O sea, de verdad, sea lo que sea, cual sea tu tarifa que tú estableces, te debe de permitir vivir dignamente, como cualquier otro trabajo. No tengan miedo a cobrar su trabajo, sea el que sea. Si tú eres un buen cocinero y haces unos pasteles sensacionales, cobra por ese pastel tan sensacional que solo de tus manos puede salir. Exacto. O sea, cualquier cosa que tú hagas. O como para practicar, o sea, también si estás empezando como hacías tú, o sea, yo he participado en alguna de tus, por ejemplo, en los registros akáshicos. Uh-huh. Y tú siempre dices, o sea, no les voy a cobrar con dinero, vamos a practicar, pero vamos a hacer un intercambio energético. Sí, claro. Fíjate que mi maestra, yo soy muy obediente de estos acuerdos, ¿no? Que se hacen de palabra. Uh-huh. Entonces mi maestra, cuando nos enseñó lo de los registros akáshicos, que la verdad yo nada más los quería practicar para mí, hasta que tuve la necesidad de hacerlo con alguien más, nos dijo, tienen que hacer 28, creo que ese es el número, sesiones, uh-huh, antes de que lo puedan empezar a hacer profesionalmente. Okay. Dice, pero ella nos explicó, ¿no? Sí, pero sí tengan un intercambio energético.
Y por ejemplo, eso es lo que estoy haciendo. Soy obediente de ese tipo de cosas, porque también a mí cuando yo enseño algo y todo eso, bueno, yo doy ciertas pautas y me gusta que las respeten. Entonces por eso yo respeto las que mis maestros me dan a mí. Todo en constante energía, ¿no? Todo Claro, claro. Sí, Mariana, Uh-huh. y ya sabemos que este trabajo tiene mucha responsabilidad, que tenemos que valorar nuestro trabajo para que otros lo valoren. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene un sanador energético y cuáles son las responsabilidades que debería cumplir un paciente de sanación energética? Fíjate que esa pregunta es, ay, gracias por hacérmela, porque vienen muchas personas y pretenden como si yo tuviera una especie de varita mágica, sí la tengo, pero no funciona tan así. Y que no sé, me paguen una cierta cantidad y les arregle todo así como, ya quedó listo. ¿Sabes por qué pasa eso? Uh-huh. Porque nos han mostrado mucho en la televisión que con una varita, que creen que la sanación energética es magia de las comiquitas. Sí, sí, o sea, Harry Potter. No me encanta Harry Potter, pero no, la verdad es que no trabaja así. Entonces, es muy importante que, al menos para mí, la sanación que yo ofrezco, siempre les digo a las personas que ellos tienen una responsabilidad también muy importante. Porque si yo hago mi trabajo y siempre hago lo mejor, pero por ejemplo, si estoy arreglando un estómago, uh-huh, ¿verdad? Y ese estómago no está así de gratis. Está así porque has comido un montón de grasas, azúcares, carne roja y un montón de cosas que no le debes de meter lácteos uh-huh a tu estómago. Uh-huh. Entonces voy arreglando el estómago y tú no cambias tu alimentación. Entonces quieres seguir teniendo el mismo estilo de vida y estar bien. Uh-huh. O sea, si llegaste a una sanación es porque algo no estás haciendo bien y algo hay que cambiar. Uh-huh. Entonces esa también es una de las responsabilidades del paciente. Uh-huh. O sea, yo hago todo, pero también si es emocional, igual les digo, hay que meditar, hay que hacer ejercicio. Entonces, no es lo mismo que yo dé un paso una vez a la semana, que regularmente doy las sanaciones, hago un tratamiento y hago una vez a la semana y los mando a las personas a que hagan ciertas cosas uh-huh y que las hagan realmente, porque vamos dando pasos juntos. Yo doy un pasote, pero tú vas ahí dando también tus pasos. Exacto. Entonces se camina diferente a una sanación a una persona que no quiere hacer nada. Exactamente. Que no quiere trabajar también por su sanación. Sí, porque va a seguir ahí en el mismo camino. Exacto. En el mismo lugar. Exacto, y queremos todo, te digo, o sea, como por arte de magia. Así de, no, tú nada más arréglame, yo me encargo de lo mismo que seguir haciendo lo mismo. Y no funciona así. Exacto. Para que de verdad llegues a una sanación. Wow, es muy importante. Es muy, muy importante la responsabilidad. Igual que un médico, o sea, eres un médico. Sí, médico claro. Energético. O sea, sí, claro. Yo te pongo el tratamiento y tú debes seguir el tratamiento al pie de la letra. Exacto. Hay un error que también así me dan ganas de ahorcar a veces a las personas. Un ahorcamiento espiritual. Porque yo les digo, yo les propongo ¿cómo se dice cuando te mandan así tus recetas? Un tratamiento. Un tratamiento. Yo les propongo un tratamiento y yo les digo, por ejemplo, ¿no? Mira, hay que hacerte 5 sanaciones. Y a las 2 sanaciones se sienten muy bien. Mm-hmm. Y así de, ya no quiero las otras 3 porque ahorita ya me siento súper bien. Y yo, es parte de un tratamiento. Sí. Entonces yo estoy segura de que si no terminas el tratamiento, ¿te van a servir? Sí te van a servir, pero no te van a servir de la misma forma que si terminas un tratamiento.
Y hay personas que a veces no entienden eso. Ujú. Y luego también es curioso cómo han ido 1 año, 2 años, 3 años. He conocido personas de 10 años en el psicólogo y a mí no me quieren dar 3 meses de trabajo. Ujú. No sean así. No sean No sean así, así. que es bastante responsabilidad Sí, la que tú te tomas, bueno, exactamente. la que te corresponde. Exactamente. Pero también no puedo tomar una responsabilidad que la persona no quiere trabajar en eso. Exacto. ¿Te ha tocado, por ejemplo, tener un paciente que no quiere progresar y que tú digas ya, o sea, ya, no puedo seguir tratando contigo? Sí, desafortunadamente tuve un paciente que tenía una adicción muy fuerte de muchos, muchos años a unas eh, ¿Sustancias? sustancias muy, muy fuertes. Okay. Entonces yo le dije que necesitaba aproximadamente unas 10 sanaciones. Y ya después de las 10 sanaciones iba a ver cómo estaba, porque era una adicción de muchísimos años. Entonces tomó creo que 2 sanaciones, y desde la primera no volvió a ingerir la sustancia. Okay. Desde la primera, y yo me quedé así de wow. Pero después le dijeron que esas cosas eran del diablo, porque tenía un amigo cristiano que lo quería llevar ahí. Perdón por la religión, no me importa ninguna de las religiones. Solo lo estoy diciendo porque así lo era. No tengo nada en contra de ninguna religión. Pero tampoco me gusta ninguna. y entonces el amigo cristiano, no, es que esas cosas no son de Dios y todo eso y todo eso. No, que voy a buscar a Dios en la iglesia y todo eso. Obviamente yo no puedo obligar a las personas, ¿verdad? Entonces, nada más tuvo esas 2 sesiones y ya deja el tratamiento. Yo, no, está bien que te vaya bien y todo eso, y pues ya. A los meses, no me acuerdo cuántos, unos 2 meses tal vez, 3 meses, regresó. Y me dijo, ¿sí me puedes seguir haciendo sanación? Es que la verdad es que me sentí muy bien y ya, ¿no? Entonces le digo, sí, claro que sí. Le vuelvo a hacer sanación. Y bueno, es una de las cosas que también le agradezco, porque me ha enseñado eso de poner límites. Y entonces le hago la sanación. Uh-huh. Y pues andaba pasando por un mal momento económico. Entonces le hago 2 sanaciones más y ya se sentía súper bien. Y no me pagaba. No me venía a pagar y no me venía a pagar. Entonces ya le dije, ¿sabes qué? Necesito que me hagas el pago para continuar con tus sanaciones. Y pues ya se me desapareció. Entonces no me paga las sanaciones. Y se vuelve a desaparecer. Entonces, meses después me vuelve a contactar. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que quiero que me vuelvas a hacer sanaciones y todo esto. Y le digo, sí, con mucho gusto yo te las hago. Tienes que traerme el pago de las 2 sanaciones que no me diste, y tu primer sanación. Porque te digo que muchas veces en ese brindar esa ayuda a las personas. Porque yo también vivo todos los días con los gastos de cualquier persona, que tengo que pagar mi renta, que tengo un montón de cosas que hacer. Entonces, es tu trabajo. O sea, tú trabajas y tienes tu cheque, tienes ahí todas las horas que trabajaste, ¿verdad? Entonces, pues yo es lo mismo, vivo de esto. Y eso te digo que son las pautas que vas aprendiendo a poner estos límites. Y creo que eso es algo de las cosas importantes. Sí, es una de las más importantes, porque caemos otra vez en el que si no cobras, si no valoras tu trabajo, exactamente, y la aparte, gente no lo va a valorar. exacto.
Y te digo que es todo esto que vas aprendiendo, de, de cómo se va manejando todo eso de la sanación. Y creo que nada más es el único así caso que he dicho así de, ya no. Ok. Ya Que no. le pusiste el límite. Sí, y no era porque no fuera progresando en la sanación y todo, pero sí te digo que esa fue una experiencia así no muy padre que tuve, pero siempre me enseñan cosas. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, por eso Sí, pasan claro, esas cosas. claro ¿sí? que sí, claro que sí. Este tipo de sanaciones pueden ser para todas las personas. Sí, claro, claro. Es muy importante tener la conciencia de no reemplaza el tratamiento médico. También es súper importante aclararlo. Yo jamás me atrevería a decirle a una persona, deja tus medicamentos, que muchas personas los van dejando eventualmente por cómo te vas sintiendo. Pero así de que yo les diga, ¿sabes qué? Déjate de todo, ya no vayas al hospital, deja tus medicamentos. No, porque estamos hablando de esto, del cuerpo físico y del cuerpo energético. Exacto. Me gustaría traer a unas personas para que platicaran un poco de sus experiencias, de cómo los doctores hacen su labor en lo físico y yo hago ese acompañamiento con la energía. Ok. Entonces, cualquier persona le puedes hacer este tipo de sanación porque no tiene esos efectos secundarios como de medicamentos que dañen órganos y todo eso. Y de verdad, o sea, si tuviéramos todos esa conciencia, las personas buscarían el tratamiento físico y aparte el energético, siempre. Porque te digo que deberíamos, porque sí puedes llegar a una sanación mucho más completa. Completa, exactamente, trabajando los dos lados al mismo tiempo. Sí, claro. Totalmente, claro. Totalmente. Hace rato me hablaste de entre los tipos de sanaciones que habían, que hay sanaciones que puedes hacer físicas y hay sanaciones que puedes hacer a distancia. ¿Cómo es que estas sanaciones a distancia funcionan? Ajá, sí, presenciales y a distancia. Las de distancia es que te digo que la energía no es límite, porque donde está tu pensamiento está la energía y la energía no tiene límites. Entonces, la fotografía contiene la información energética de una persona. Okay. Entonces, yo cuando trabajo a distancia es por medio de una fotografía, porque tiene esa información. Entonces, usando esa fotografía, y digo, es igual de eficiente. Es el mismo procedimiento si yo tuviera, te digo, a una persona enfrente, es lo mismo para mí tenerla enfrente. Y te digo, al contrario, es un poco más cómodo tenerla solo en fotografía porque la fotografía no me habla y no me está distrayendo. Entonces, pero sí funciona. Yo sé que es algo que a veces para unas personas es difícil de asimilar. Para mí lo fue, por eso las entiendo. Es difícil de asimilarlo, pero de verdad, pruébenla. Que no sea algo que te detenga a un día probar una sanación energética, especialmente si has agotado todo esto de la medicina actual. Sí, exacto. Sí, porque es que estamos muy arraigados a esto, o sea, porque es lo que vemos. Ajá, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el cuerpo sí lo creemos. Todo lo que no es del diablo. Pero no es así. Hay que ya quitarnos todos esos tabús que tenemos. Sí, ya, o sea, ya hay que sacudirnos obsoletos. Eso. Sí, definitivamente. Sí, nos tenemos que sacudir todo eso. Entonces, Mariana, por ejemplo, si yo llego por primera vez a hacerme una sanación contigo, ¿cuál es el protocolo a seguir? Bueno, se comunican conmigo, hago una primer cita que me va a servir de investigación, ya sea en persona o sea a distancia, donde hago toda esa investigación, pido a las personas que traigan todo, si es físico, traigo todo los diagnósticos, o también si es algo mental, que me traigan todo el diagnóstico, todo lo que sepan de la enfermedad o de lo que sea que tengan.
Si es emocional, también pido una historia de tu vida, de lo más importante que te haya marcado. Y ya de ahí yo preparo un tratamiento que yo le ofrezco a las personas y se lo propongo, le mando la propuesta y ya de ahí, si la persona decide que quiere seguir adelante con la sanación, empiezo la sanación. Ok. Y bueno, ya para finalizar, ¿me puedes platicar acerca de alguna experiencia que te haya marcado la vida así de sanación? Sí, te voy a platicar mi primer sanación extraordinaria, ya muy grande. Esa sanación, yo tengo actualmente todavía una compañía de limpieza. Entonces unas clientas mías ya están grandes, están arriba de 70 años las dos. Okay. Entonces a la señora le da sepsis. La sepsis es muy peligrosa porque se te contamina todo, es una contaminación de toda la sangre. Wow. Y a esa edad es mucho más peligrosa. Entonces la internan en el hospital, está como 3 semanas internada, hasta que ya le dicen, ¿sabes qué? Ya no, médicamente, ya no hay otra cosa que podamos hacer por ti. Y la regresan a su casa. Entonces vamos a hacer una visita a su casa y todo eso, y la verdad estaba muy mal la señora. Muy mal la señora. Y yo la veía y su energía era como de una persona durmiendo. O sea, imagínate, o sea, así bajita, bien. Y estaba yo así limpiando y le digo, no le digo. Pero no dejaba de limpiar. Y la verdad es una persona muy amable, muy querida. Entonces ya me acerco yo y empezó a platicar y pues que cómo se había sentido y todo eso, pero pues estaba ahí en cama, ¿no? Se paraba como al baño y eso. Entonces le empiezo a platicar, ¿no? Así como, bueno, mejor no voy a mencionar eso. El ejemplo iba a ser malo. Pero bueno, le empiezo a platicar, oh, mira, que es que yo hago una sanación así, así, así. Y me dice, ah, yo sí creo en eso. Y todo, todas esas cosas, y yo creo en Dios y todo eso. Y yo, ay, qué bueno. Le explico a grandes rasgos, sí, ya le tomo una fotografía y todo eso. Entonces le digo, hoy en la tarde le hago una sanación y todo. Entonces me voy ya le hago la sanación esa tarde. Y ya me manda un mensaje, ay, pues muchas gracias, sentí muy bonito, me siento bastante bien. Y ya, dije, bueno, qué bueno. Al otro día, ellas se iban a mudar a otro estado, entonces estaban yendo a ver a ese estado su nueva casa, la que iba a ser su nueva casa, andaban buscando casa, algo así. Entonces, por la condición física de ella, no iba a poder ir. Entonces, nada más iba a ir su pareja, su esposa. Entonces, resulta que se sintió tan bien al otro día que no nada más fue con ella, sino que manejó 6 horas seguidas. Wow. Y no lo podían creer porque, o sea, ya nada más se paraba al baño y era un cansancio que de regreso estaba... Y la tenían que ayudar, o sea, ya de regreso al baño porque estaba muy cansada. Y me dice, esto es un milagro, no sé qué, me dan las gracias y todo eso. Se van allá a Carolina del Norte, todo eso, estuvieron muy bien, le hago otra sanación. A la semana se van al Cañón del Sumidero, o sea, que son lugares que tienes que caminar un montón. Y me dice, tuvo tanta energía. Dice que fuimos allá, no sé a qué iban a ir allá, pero me enseña una foto, dice, tenía tanta energía, dice, yo ya no la pude alcanzar, y me enseña que subió una caminata, me enseña que hizo 6,000, casi 7,000 pasos, con esos podómetros que te van contando los pasos, dice, yo ya no la pude alcanzar, dice, aquí
le tomé una fotografía y me mandó una fotografía de ella. Y ellas estaban impresionadas y la verdad yo también me quedé así. Me quedé con la boca abierta. Estaba yo muy emocionada y de ahí desde ese momento ellas cada que yo iba a su casa eran abrazos, no sabes cómo te agradecemos. Y a mí me daba mucha emoción porque por primera vez ves que le puedes cambiar la vida a una persona, así como a alguien una vez me la cambió a mí. Qué linda historia. Sí, claro, y una señora de esa edad. Sí. Y de ahí dije, esto es lo mío. Wow. Encontré mi propósito de vida. Sí. Wow. Sí. O sea, que fue reveladora. Sí, fue revelador. O sea, ellas piensan que fue un regalo para ellas. Pero el regalo fue para mí. Para ti. Porque, o sea, ahí tengo que fue cuando dije, yo nací para hacer esto. Ese es mi propósito de vida. Qué fuerte. Y lo seguí, y lo sigo. Wow. ¿Vieron? Sí existe el propósito de vida, solo hay que buscarlo. Y lo encontré a mis 40 años. O él te encontró. Bueno, sí. O dejé que llegara. Dejaste que llegara. Pero ya en mis 40. Que pusiste tu energía ahí y él se reveló también. Exactamente. Entonces, cuestión de ambas energías trabajando. Exactamente. Qué linda historia, de verdad. Sí. No, esa no me la sabía. Ay, Mariana, muchísimas gracias por compartir tu historia. Muchísimas gracias por estar aquí en tu podcast, mi podcast, vuestro podcast. Exacto. Así que esto es todo. Espero que les haya gustado este capítulo y recuerda que cuando cambias tú, el mundo cambia contigo. Chao.